Las carpas del muelle de Arguineguín en Gran Canaria serán desmanteladas en cuestión de breves semanas. Esta es una petición reiterada del presidente de Canarias, a la que hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, le ha puesto esa fecha, dice que muy próxima. En Barranco Seco se está acondicionando el centro que va a acoger a los migrantes durante sus primeras 72 horas tras llegar a nuestras costas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ángel Víctor Torres ha vuelto a pedir a Europa, también al Estado, que no puede dejar sola a Canarias en este asunto. Por ese muelle de Arguineguín han pasado este año solo casi 12.000 personas. El ministro del Interior, Grande Marlaska, está en Canarias junto a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que además ha ofrecido directamente la solidaridad del resto de Europa. Así es, 9 agentes reforzarán el servicio del Frontex. Además, el ministro Marlaska ha dicho que visitará este mes de noviembre Marruecos para abordar el problema desde uno de los países de origen y tránsito, Óscar Herrera, de la migración desde África. El Gobierno de España ha anunciado que ha intensificado la cooperación con países como Mauritania o Marruecos para atajar el fenómeno inmigratorio en origen. Mientras tanto, las primeras 72 horas los inmigrantes, dentro de unas semanas, las pasarán en el viejo polvorín de Barranco Seco. En brevísimas semanas estaremos en disposición de proceder al cierre del dispositivo instalado en el puerto de Arguineguín. Creo que es una buena noticia, ministro, que se desmantele y se cierre el muelle de Arguineguín, que se haga cuanto antes, en pocas semanas. Creo que tienen que estar en otros lugares mucho más adecuados. Y en la isla de Gran Canaria está prevista sobre las 3:30 de la tarde la visita del ministro del Interior hasta este muelle de Arguineguín, un muelle que actualmente acoge a un total de 520 migrantes. Un muelle sobre la mesa, pues lo fundamental y más importante, desmantelar este campamento cuanto antes. Sí, el cayuco que llegó hoy a Tenerife es el quinto que se localiza en menos de una semana en esta isla. En él viajaban 118 personas, entre ellas 12 menores. Fue detectado a pocas millas de la costa de Arona por el Centro de Vigilancia Exterior. Los presupuestos de Canarias para 2021 ya están en el Parlamento para comenzar su trámite. Antonio Hernández. Sí, Román Rodríguez defiende que son unos presupuestos realistas, prudentes, con recursos ya garantizados, pero que van a crecer mucho más. ¿Cómo? Pues el gobierno calcula que sumarán no menos de 1.000 millones adicionales con fondos estatales y europeos a lo largo del próximo año. Dice Rodríguez que estas cuentas están diseñadas para proteger la sanidad, la educación y las políticas sociales, áreas claves para afrontar la crisis derivada de la pandemia. Presupuesto del año 21. Anticíclicos, expansivos, que protegen los servicios públicos, que ayudan a los sectores económicos, que apuestan por la inversión productiva. Pretende contribuir a la remontada económica, social de esta tierra. Esa remontada depende también de lo económico. En Madrid arranca de lo sanitario. En Madrid arranca la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia que incluye a Canarias. Aquí empiezan esos análisis ya este lunes. Silvia Mascareño, un estudio que es clave para saber, Silvia, el nivel de inmunidad y de reinfecciones de la población. Sí, hoy además hemos visto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitar el Centro Superior de Investigaciones Científicas después de que se haya hecho ese anuncio, el anuncio de la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia, como decías, clave para saber no solamente la inmunidad, sino también para confirmar si hay reinfecciones aquí en España. La isla de Tenerife seguirá 2 semanas más en semáforo rojo por su situación sanitaria. De los 159 casos detectados ayer, 116 eran de esta isla. El resto de Canarias seguirá en semáforo verde con menos restricciones, pero con la misma obligación: cumplir con las normas de seguridad en todo momento.
Canarias ha comenzado a utilizar los test antígenos para el diagnóstico precoz de coronavirus, unos test que complementan a las pruebas PCR que todos conocemos, pero que son más rápidos. En tan solo 15 minutos se tiene un resultado. Los que ya han pasado estos test son los primeros turistas que estrenan hoy la temporada de cruceros en Canarias y en toda España. El buque atracó ayer y esta tarde lo ocuparán unos 900 turistas. Un estímulo al turismo que intenta sobrevivir a pesar de la pandemia. La lectura entra por todo lo alto en el centro penitenciario Las Palmas 2, en Gran Canaria. Hoy los internos han podido conocer a Carlos Sanón, escritor de novela negra, dentro de una de las actividades de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, está ajustadísimo cada vez más el resultado. Es cuestión de minutos, quizás horas, podría haber nuevo inquilino de la Casa Blanca. Estamos viendo imagen en directo desde Georgia, pero Pensilvania es ahora mismo la clave. Apenas quedan miles de votos por contar, unos cuantos miles, para que Biden, ahí tiene una ligera ventaja, se convierta, ya veremos, en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Si hay novedades, se lo contamos en este informativo. Aquí en las islas llevamos un par de días con lluvia. Esta mañana han continuado las precipitaciones propias del otoño en muchos puntos de Canarias, sobre todo en la parte occidental de Tenerife, donde en Santiago del Teide se grababan estas imágenes que ven. Las lluvias caídas estos días en La Palma han recuperado una imagen que no se veía en años. El agua corriendo por los barrancos. Desde el miércoles llueve en la Isla Bonita y esto es una buena noticia para la agricultura, para el campo palmero que soporta una prolongada sequía. Agua que además ha aumentado el caudal de las balsas hasta en un 40%. Todavía mañana podría caer algún que otro chubasco disperso en las medianías y en el interior de La Palma y el resto de las islas de mayor relieve, sobre todo por las tardes. Vamos a tener un fin de semana de transición hasta que regrese el alisio el domingo por la tarde. Podremos disfrutar de horas de sol, pero las temperaturas nos recordarán que estamos en otoño. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy con este asunto porque octubre es el mes con más llegadas de migrantes de toda la historia de Canarias. Esto lo ha dicho hoy, hace apenas 2 horas, el presidente de Canarias, que ha celebrado que en breve se vaya a cerrar ese muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, por donde han pasado este año gran parte de las más de 12.000 personas que han llegado en cayuco o en patera a las costas canarias. Así es. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a Europa que no mire hacia otro lado y al Estado su compromiso con Canarias para atender una crisis migratoria que es también un drama de toda España, Óscar Herrera, y de toda la Unión Europea. Sí, el gobierno de España ha asegurado que en las últimas semanas ha intensificado esa cooperación con países como Mauritania o Marruecos para atajar estos flujos migratorios en origen. Tal es así que hasta un avión de la Policía Nacional se va a incorporar a los cuerpos y fuerzas de seguridad mauritanos para intentar abortar la salida de pateras en ese país. El propio ministro Marlaska ha adelantado que en unas semanas se va a desmantelar el campamento de Arguineguín y que a partir de ese momento esas primeras 72 horas los inmigrantes las pasarán en el viejo polvorín de Barranco Seco. Entre tanto, la comisaria europea de Interior ha asegurado que el objetivo es que en las próximas semanas se intensifiquen las repatriaciones a los países de origen y, entre tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido solidaridad, acción, contundencia, porque ha admitido que Canarias no puede sola con estos flujos migratorios. No hay una fecha concreta, pero el ministro del Interior se compromete a que el campamento de Arguineguín en Gran Canaria quede desmantelado en las próximas semanas. Se espera por el acondicionamiento de las instalaciones militares en Barranco Seco. Para habilitar en los terrenos militares del antiguo polvorín de Barranco Seco, cedidos por el Ministerio de Defensa, las infraestructuras necesarias para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial. Agradezco la disposición, del mismo modo que tengo que reclamar también que todos los espacios que sean de titularidad del Gobierno de España estén a disposición de la inmigración irregular en nuestra tierra. Coincide el Gobierno de España, Europa y Canarias en trabajar en origen, desarticular las mafias para poner freno a la inmigración irregular. Hay convenios con Senegal, Marruecos, Gambia o Mauritania donde se refuerza el control.
un CASA 235 de vigilancia marítima ha sido trasladado a Mauritania con el fin de labores preventivas específicas, evidentemente manteniendo el resto de medios personales y materiales. Estoy a disposición, ya lo he trasladado, de ir a Marruecos, ayudar, colaborar en lo que sea preciso, en las relaciones diplomáticas que sean necesarias. Además, para hacer frente a la crisis migratoria, esta semana el equipo del Frontex en Canarias cuenta con 7 agentes más. Se encargarán sobre todo de los interrogatorios para identificar a las personas migrantes que llegan a las islas. Está previsto que el ministro y la comisaria lleguen en breve al que ha sido el centro neurálgico de la llegada de migrantes. Últimos meses, sobre todo, hasta ese muelle fueron remolcadas ayer un total de 4 pateras. Hablamos, Isaías Santana, de Arguineguín. ¿Cuántos inmigrantes, cuántas personas se encuentran ahora mismo ahí en ese muelle? Pues actualmente hay un total de 520 migrantes. Las últimas pateras, como decías, que llegaban hasta esta isla de Gran Canaria lo hacían ayer. Hablamos de 4 embarcaciones con 118 personas a bordo. Desde el pasado mes de agosto que se instalaba este campamento, este muelle ha sido el lugar clave para la llegada de inmigrantes. Para que se hagan una idea, este 2020, que a punto está de finalizar, es el tercer año con mayor llegada en toda la historia del archipiélago, con mayor llegada de inmigrantes por mar. Una cifra que supera incluso ya las 12.000 personas y que se multiplica incluso por 10 si las comparamos a las cifras obtenidas el pasado año 2019. El ministro tiene previsto llegar a este muelle sobre las 3:30 de la tarde. Aquí, gran despliegue policial. Sobre la mesa, resolver varias cuestiones, principalmente desmantelar cuanto antes este campamento. Por cierto, que mañana, sobre las 5 de la tarde, hay prevista una manifestación para reivindicar los derechos humanos de todas aquellas personas que han pasado por este campamento durante todos estos meses atrás. En Tenerife hoy ha llegado un cayuco por sus propios medios al muelle de los Cristianos. A bordo viajaban 118 personas. Lidia Lorenzo, ¿cuál es su estado de salud? Buenas tardes. Todos se encontraban en buen estado de salud y, de hecho, nada más desembarcar, recibieron tanto ayuda sanitaria como humanitaria de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canarios, como se viene haciendo en estos casos, pero ninguno tuvo que ser trasladado a ningún centro hospitalario. Todos ya han sido trasladados al centro de internamiento para extranjeros de la Policía Nacional en Adeje. Como bien has dicho, llegaron por sus propios medios hasta este muelle de los Cristianos, escoltados por la embarcación de salvamento marítimo. Fueron detectados a primera hora de la mañana por el Centro de Vigilancia Exterior a pocas millas de la costa de la Punta de Rasca. En esta embarcación viajaban 118 personas, entre ellas 12 posibles menores. En lo que llevamos de año han llegado a Canarias casi 12.000 migrantes, solo a la isla de Tenerife más de 2.000 y de estos últimos más de 400 menores no acompañados. Esta mañana, sobre las 6:15 de la mañana, recibimos llamada del sala de 112 y nos confirman de a unas 6 millas al sur de Punta Rasca había una embarcación con 118 personas, todos ellos varones, de los cuales 11 posibles menores. No hemos tenido que realizar ningún tipo de traslados sanitarios, ya que todos han venido en buen estado. Bueno, la otra imagen del día va de presupuestos, los de Canarias para el próximo año que inician su trámite parlamentario. De hecho, el consejero de Hacienda, vicepresidente también, ha entregado hoy una copia de esas cuentas autonómicas al presidente del Parlamento. El presupuesto asciende a más de 9.500 millones de euros, Antonio Hernández, y podría aprobarse, Antonio, en poco más de un mes. Sí, la próxima semana comenzarán las comparecencias en comisión de los consejeros y consejeras para explicar el detalle de las cuentas de sus áreas y está previsto que en el pleno del 16 y 17 de diciembre se celebre el debate final del proyecto de ley. El consejero de Hacienda ha defendido hoy que estas son unas cuentas prudentes, realistas, que crecen sin subir los impuestos y sin endeudarse, y a pesar de que los ingresos fiscales han caído en más de 430 millones de euros. A preguntas de los periodistas, Rodríguez ha matizado que el presupuesto para derechos sociales, área sensible, solo crece un 0,7% porque Canarias espera poder redirigir recursos que ahora mismo destina a ayudas sociales hacia otros programas una vez que el Estado despliega al máximo el ingreso mínimo vital. Presupuesto del año 21. Anticíclico, expansivo,
que protegen los servicios públicos, que ayudan a los sectores económicos, que apuestan por la inversión productiva, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda pública de nuestra comunidad y rebajando los intereses de la deuda. Yo sostengo que el próximo año captaremos de recursos adicionales para el presupuesto de gasto de nuestra comunidad no menos de 1.000 millones de euros. El gasto social compromete 6.356 millones, el 75% del gasto no financiero. Sanidad y educación suben 260 millones, hay 1.180 millones de euros en materia de inversión. Y sobre la pandemia, Tenerife va a estar 2 semanas más en semáforo rojo, así como van a ver queda la situación sanitaria por islas en función de la incidencia. Toda Canarias está en verde, salvo Tenerife, de donde proceden 116 de los 159 positivos de ayer. Una persona se suma a la lista de fallecidos. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 37 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en algo más de 72 casos. Estamos a la espera de que Sanidad actualice los datos de la jornada de hoy. Y arranca en toda España la 4ª ronda del estudio de cero prevalencia. Aquí en Canarias, esos trabajos, los análisis empiezan ya este próximo lunes, con la vista muy puesta en la inmunidad y en la reinfección de la población. Silvia Mascareño, Madrid. Esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha pedido, Silvia, ayuda al Centro Superior de Investigaciones Científicas para bajar esa curva y ha destacado la importancia de la investigación. Sí, agenda apretada hoy para el presidente porque a primera hora de la mañana aquí en el Palacio de la Moncloa presidía el Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar los datos que nos deja la pandemia, 22.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, pero después se trasladaba, como decías, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, en concreto el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear. Allí ha agradecido la labor de los investigadores en su lucha contra el virus y ha recordado la importancia de invertir en ciencia y en esa línea destaca que las cuentas públicas del año que viene esa partida aumenta un 60%, pero espera además que esa partida y ese aumento no sea pasajero y se consolide como una política de Estado. Acabamos de presentar ante las Cortes Generales el proyecto de presupuestos para el próximo año, donde hacemos una inversión bastante importante en el ámbito de la ciencia y la investigación, aumentando en un 60% la inversión. Que sea una política de Estado donde todos los actores políticos se sientan involucrados y vean que les pertenece esta política de Estado también a ellos, con independencia de quién gobierne. Mientras la Comunidad de Madrid ha vuelto a cerrarse por el puente de la Almudena este fin de semana, aunque en estaciones como la que están viendo, Atocha, ha habido bastante normalidad durante la mañana. Otras comunidades, como Asturias, País Vasco, siguen reclamando confinamiento domiciliario. En estos momentos las peores cifras se registran en Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Y Canarias comenzará a utilizar la próxima semana los test de antígenos para el diagnóstico precoz de la COVID-19. Es una acción que se va a sumar a la que se estaba desarrollando Nira Casanova hasta ahora mediante las pruebas PCR. Sí, se trata de un nuevo tipo de test que empezará a utilizarse a partir del martes en nuestro archipiélago y que nos ofrecerá el resultado en tan solo 15 minutos. Debido a ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha distribuido más de 200.000 pruebas entre todos los centros de salud de nuestro archipiélago. Este nuevo método, que tiene una alta sensibilidad, se realizará principalmente a aquellas personas que tengan síntomas y solo, eso sí, en los 5 primeros días. Además, a las personas asintomáticas se les seguirá haciendo de forma paralela las PCR. Desde el área de sanidad del Gobierno de Canarias recuerdan la importancia de llevar a cabo las medidas de seguridad, hacer uso de la mascarilla, lavarse las manos y respetar la distancia social. Tiene la particularidad y la gran ventaja de que el resultado lo tenemos en 15 minutos, lo cual es beneficioso sobre todo para la población de los pacientes que acuden a urgencia y, importante, sintomatología entre 2 y 5 días. Paciente con sintomatología mayor de 5 días, en este caso hay que seguir haciendo PCR. En el mundo la enfermedad continúa avanzando, se están rozando los 48 millones de contagios, fallecidos superan ya el 1.120.000. Muchos países buscan fórmulas para frenarlo. Inglaterra, con más de 48.000 muertes, vive su segundo día de confinamiento.
todo cerrado excepto supermercados y tiendas de primera necesidad. Misma medida en Milán, en Italia, en Francia o en Bélgica, el país con la mayor incidencia de toda Europa. Muchos hospitales empiezan a estar saturados y se producen traslados a Alemania. Y mientras en Estados Unidos se han alcanzado los 9,5 millones de casos. 17 estados batieron ayer récord de positivos, de contagios al día. En alguno de esos estados americanos continúa ese recuento de votos. Son los decisivos, los que finalmente pueden darle la victoria a Joe Biden, que está muy cerquita de alcanzar la presidencia. Le quedan 6 compromisarios para alcanzar, Isabel, los 270, esa cifra que marca la diferencia. Sí, estamos hablando de estados como Georgia o Pensilvania, de los que pende de un hilo ese recuento. El presidente en funciones, Donald Trump, sigue con las acusaciones de fraude electoral y mientras muchas voces republicanas le piden que pare. El país continúa además completamente polarizado. Mensaje de confrontación del hijo de Donald Trump que pide una batalla a muerte por los votos. Lo hacía en Georgia mientras se realizaba el recuento. Donald Trump va a luchar contra todas las injusticias. Así tendremos una elección justa. Los estadounidenses deben saber que esto no es una república bananera. Su padre continúa parapetado en la Casa Blanca y en su rol negacionista. No cree en la legalidad de los comicios, no admite su posible derrota y no piensa quedarse callado. Nuestro objetivo es defender la integridad de la elección. No permitiremos que la corrupción robe una elección importante y no podemos permitir el silencio. Que nadie silencie a nuestros votantes y fabrique resultados. Palabras que han alentado a sus seguidores en estados como Phoenix, Arizona o Miami, donde piden que se pare de contar. Todo lo contrario que Biden, mucho más cauto que el presidente en funciones. No duda de la transparencia en los comicios y ha pedido tranquilidad a sus votantes. No tenemos ninguna duda de que cuando acabe el recuento, la senadora Harris y yo seremos los ganadores. Así que les pido que mantengan la calma. Un país polarizado, demócratas contra republicanos o puede que pro o anti-Trump, y que parece haberse inclinado por esto último. En Bolivia, el partido Movimiento al Socialismo ha denunciado un ataque contra el presidente electo, contra Luis Arce. Ocurrió anoche en la sede del partido en La Paz. Esto ha provocado mucha tensión en la víspera del acto de toma de posesión de Luis Arce como presidente del país, previsto para este sábado. En las últimas elecciones se denunció fraude electoral y su presidente Evo Morales acabó exiliado. En la toma de posesión de Arce va a estar el rey de España y también el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. De nuevo aquí en España, tenemos que decirles que hemos conocido que la Fiscalía del Supremo abre una nueva investigación por blanqueo de capitales contra el rey emérito Juan Carlos I. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de anticorrupción han anunciado hoy la apertura de una tercera investigación a Juan Carlos I. Las investigaciones están abiertas desde junio por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca, y también se investiga el supuesto uso por parte de Juan Carlos I de tarjetas de crédito vinculadas a fondos de un empresario mexicano. En este momento se acaban de actualizar por parte de la Consejería de Sanidad los datos de la pandemia. Cristina Suárez, aquí en Canarias, cuéntanos. Pues sí, la Consejería de Sanidad acaba ahora mismo de anunciar que se han registrado 170 nuevos casos de coronavirus en Canarias en las últimas 24 horas. De esta forma, se rebasa por primera vez el umbral de los 18.000 contagios. Desde que empezara la pandemia, hay 18.116 personas que se han contagiado de COVID-19 en Canarias. Además, también hay un fallecimiento en las últimas 24 horas. Recuerden que toda Canarias está en semáforo verde menos Tenerife, que continuará en semáforo rojo al menos hasta el próximo 20 de noviembre. Esta es la última hora del coronavirus en Canarias. 170 nuevos casos se han contagiado, se han producido en las últimas 24 horas en las islas. Gracias, Cristina. Ya saben, no bajen la guardia y mantengan todas las medidas de precaución, que estamos en pandemia. De hecho, se ha abierto en plena pandemia la temporada de cruceros. Por primera vez en 8 meses desde el confinamiento va a zarpar de un puerto español un crucero con pasajeros a bordo. Y será desde Canarias. Hoy, desde Las Palmas de Gran Canaria, es un paso previo para la reactivación de este sector muy castigado. Beatriz García, se trata de un inicio de temporada típico, pero esperanzador. Sí, con este inicio de temporada, Canarias quiere mostrar así al resto de Europa que el turismo de cruceros
está ya en marcha y así poder atraer a posibles visitantes. Zarpará hoy a las 8 de la noche con casi 900 pasajeros a bordo que están llegando ya a la isla de Gran Canaria y lo harán durante toda la tarde en 7 vuelos charter que, por cierto, están completamente llenos. La previsión es que de aquí a principios de diciembre se unan 4 buques más que recorrerán todo el archipiélago y para ello lo que se hace es promover la seguridad. Por eso siguen unos protocolos sanitarios muy estrictos. Purificadores de aire, toma de temperatura diaria y realización de pruebas PCR a todo el pasaje y cada 30 días a los más de 700 miembros de la tripulación. Un estricto protocolo sanitario que ya han puesto a prueba con éxito. Hasta la entrega de la metopa por parte de las autoridades ha sido aséptica. Desde hace 4 meses y medio que lleva navegando este barco no hemos tenido ni un solo positivo, afirma Thomas Roth, el capitán del crucero, que ya ha anunciado que antes de final de mes atracará otro buque de TUI con casi 1000 turistas. Llegan cruceros a nuestros puertos para que se reactive el turismo y tengamos esa normalidad que hasta el 14 de marzo tenía nuestra tierra, ¿no? El año pasado, en el año 2019, el turismo de cruceros creció en Canarias un 13% frente al año anterior. Yo creo que en 2 o 3 semanas podemos tener nuevamente, o principios de diciembre, pues los 5 cruceros que teníamos previstos. De alemanes e ingleses principalmente. Esta imagen, la de los últimos barcos que llegaron en marzo, se podría repetir, aunque de manera más reducida. Eso sí, se trata de un inicio de temporada simbólico que dependerá de la evolución de la pandemia en Europa. Y ellos son turistas, pero los hay visitantes que llegan para quedarse. Con el aumento de trabajadores que lo hacen online, el concepto de nómadas digitales cobra todavía más, un mayor relevancia y Canarias se está posicionando como destino de invierno para este tipo de visitantes. Así es, una comunidad de profesionales digitales de muchas partes del planeta han escogido Las Palmas de Gran Canaria para residir durante unos meses. La comunidad Wi-Fi Tribe ahora en Las Palmas de Gran Canaria es un grupo de nómadas digitales que cada 4 semanas va cambiando de lugar de residencia. Nos han tratado la mar de bien la gente, entonces seguramente extenderemos nuestra estadía 2 o 3 semanas más. Yo particularmente me dedico a inmobiliaria, entonces yo estoy a cargo de buscar los destinos donde nos vamos a quedar. Y encontró este co-living ubicado en unas islas en las que en pleno mes de noviembre se puede, por ejemplo, practicar yoga al sol o bañarte en la playa, eso sí, sin olvidarnos de una buena conexión a internet. En tiempos de pandemia, el número de adeptos al trabajo online es de las pocas cosas que mejoran y por qué no hacerlo desde otro país. Es la ilusión de viajar a futuro, sobre todo para gente que recién se está sumando al teletrabajo, están viendo otras oportunidades y otros modos de vida. Yo creo que bastantes empresas han dado cuenta que sí es realmente posible. Canarias está dispuesta a aprovechar esas sinergias para atraer visitantes. Precisamente este año en formato virtual y desde las islas se acaba de celebrar el Repeople Conference, considerado el mayor evento sobre teletrabajo de Europa. Y con las medidas de seguridad que hay, cualquier avance en el transporte ayuda. En Tenerife los usuarios de Titsa ya tienen una nueva aplicación para los móviles. El nuevo dispositivo geoposiciona al usuario y le facilita las paradas que tiene más cercanas y le avisa en tiempo real del tiempo que queda para que pase la siguiente guagua. Además ofrece información, tarifas vigentes y facilita propuestas de destinos turísticos o de ocio. De momento acumula 3.000 descargas. Uno de los objetivos que nos hemos planteado dentro del plan de transición digital o modernización de nuestros 2 operadores públicos. Esta aplicación ya está en funcionamiento, ya les digo, es muy intuitiva, está preparada para los 2 sistemas operativos mayoritarios que se utilizan en los teléfonos móviles, en el sistema iOS o en el sistema Android. Con la ubicación además prácticamente te sitúa sobre un mapa, te dice cuál es el recorrido más corto hasta la próxima parada, cuál es la línea que debes utilizar para llegar a tu destino final y te informa en cada una de las paradas de cuál es del tiempo que tardarán en llegar las próximas guaguas, tanto la que te interesa como otras posibles alternativas. Y todo esto lo hace de una forma muy intuitiva y muy rápida. El puerto de la Estaca en la Isla del Hierro va a mejorar sus instalaciones. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha destinado 1 millón de euros para mejorar ese puerto. Se trata de 2 proyectos, Eduardo Pulido, que ya han comenzado.
Sí, por un lado está la ampliación del edificio de la Marina y la construcción de una nueva infraestructura gracias a una inversión de 600.000 euros, y por otra parte el proyecto de un depósito de hormigón armado de agua potable con un presupuesto de 400.000 euros. Ambas actuaciones arrancaban el pasado mes de septiembre, a lo que hay que añadir la instalación de una nueva grúa y luces LED en el puerto de La Estaca. Y la política de vivienda ha estado hoy sobre la mesa de la sesión plenaria en el Cabildo de Gran Canaria. El tripartito ha llevado a ese pleno una modificación de crédito que ha despertado las críticas de los grupos de la oposición. Ya no se van a destinar 4 millones de euros a financiar alquileres de viviendas públicas, tal y como se había previsto en julio. 3 millones de esa partida irán ahora a los ayuntamientos para que hagan frente a proyectos de emergencia de rehabilitación habitacional y para sufragar parcelas para construir vivienda pública. De esta manera, el Cabildo invierte 1 millón de euros menos en vivienda. En Fuerteventura habían declarado en los juzgados el alcalde de Puerto del Rosario y uno de sus concejales por un supuesto caso de acoso sexual. Cristina Falcón, ¿qué han dicho en la vista? Así es, durante la mañana ha prestado declaración en el juzgado de primera instancia número 2 de Puerto del Rosario el concejal del ayuntamiento capitalino José Juan Herrera Martel por un supuesto delito de acoso sexual a una exasesora municipal, Yaisa Sotorrío, quien presentó una querella contra el edil en el que también figura el alcalde de la capital majorera, Juan Jiménez, como supuesto colaborador al ser conocedor de los hechos. Él también ha prestado declaración durante la mañana y a primera hora lo hacía la concejala Peña Armas en calidad de testigos. Ninguno de ellos ha querido dar declaraciones al respecto. ¿Vas tranquilo? Muy tranquilo. ¿Te han sometido a un juicio paralelo? No vamos a contestar a esto, tenemos que ¿Sigues pensando que es un tema político? En otro momento. Bueno, y hay novedades en el caso Grúa, según publica el diario La Provincia y El Día. La fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha pedido a la juez del caso que llame a declarar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, como investigado por presuntos delitos contra la Administración de Justicia. En 2018, Santiago Pérez, en aquel momento en la oposición, fue el que llevó a Farnés las presuntas irregularidades relacionadas con el levantamiento de reparos del interventor municipal de La Laguna para prorrogar contratos de servicios municipales. Farnés hizo suya la denuncia de Pérez y la elevó a los tribunales. Según estos dos diarios, la fiscal jefa tomó la decisión de investigar a Santiago Pérez tras las acusaciones que vertió ayer contra él, el exconcejal Javier Abreu, que declaró en los juzgados este jueves. Y en Tenerife, la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por el robo con violencia en un comercio en el puerto de La Cruz. Aunque los hechos se produjeron a finales de octubre, no se han conocido hasta hoy. El dueño de la tienda sorprendió a los ladrones y huyeron en un coche, arrollando incluso al dueño de ese inmueble que impedía su paso en la calle. La víctima llegó a circular varios metros encima del capó hasta que cayó al suelo y perdió el conocimiento. Comenzó un forcejeo entre ambos, salieron de la tienda, subieron a su vehículo y una vez en el exterior, el dueño de la tienda, que intentaba que estas personas no abandonaran el lugar, fue arrollado por el vehículo y conducido durante decenas de metros en el capó del mismo hasta que cayó del coche al suelo y quedó inconsciente. Vean esta imagen que nos llega desde Guatemala. Son los efectos del paso del huracán ETA convertido en tormenta tropical. Es el huracán Delta. Miles de personas han sido evacuadas ante la subida del nivel de los ríos que han inundado todo a su paso. Imágenes desoladoras. El gobierno ha decretado el estado de calamidad en 8 regiones. 60 personas han muerto por esta tormenta en América Central y ahora se dirige hacia Florida y Cuba. Los expertos dicen que podría reintensificarse en las próximas horas.
Bueno, aquí en Canarias ha llovido, pero de otra manera. En otoño y después de una larga temporada de sequía, muchos están desesperados por la lluvia. En algunos puntos de Canarias se han registrado precipitaciones normales en esta época del año. Esta imagen ha sido grabada esta mañana en Santiago del Teide, en Tenerife. Lluvia constante, serena, durante varias horas. Es lo normal en otoño, pero llueve tan poco que no deja de ser imagen. En la isla de La Palma, las lluvias de los últimos días han dejado muy buenos datos para una isla que no veía llover así, Magali Cáceres, desde hace mucho tiempo. Sí, hacía años que no llovía de esta forma en La Palma, de forma abundante y tranquila, sin causar grandes desperfectos. Desde el pasado miércoles se han recogido cientos de litros en diferentes puntos de la isla de La Palma. Donde más ha llovido ha sido en la zona de Breña Baja, donde se han llegado a recoger 186 litros acumulados, seguidos de unos 140 aproximadamente en San Andrés y Sauce y hasta 112 en la ciudad del Paso. Esto ha hecho que vuelvan a correr los barrancos. Lo más llamativo, la imagen del barranco de las Angustias, que aún a esta hora sigue llevando caudal con esas escorrentías de las que se ha aprovechado gran cantidad de agua. Sin ir más lejos, las 11 balsas de la isla de La Palma han ampliado su capacidad desde un 27% que estaban el pasado 21 de octubre hasta superar el 35% en el que se encuentran hoy. Y durante los próximos días seguirá subiendo ese caudal. En el Valle de Aridane, donde no ha sido el lugar donde más ha llovido, también se han beneficiado porque han recogido el agua tanto de la balsa de Dos Pinos como de la de Cuatro Caminos. Bueno, el agua no sobra para nada y para evitar desperdiciarla y poder reutilizarla, la Oficina del Regante de Tenerife va a dar a conocer medidas de uso eficiente a los agricultores de esa agua. Diego Moreno, algo imprescindible en esa isla, en Tenerife. La agricultura es responsable de cerca de la mitad del consumo de agua de la isla de Tenerife. Las fincas de plataneras, por ejemplo, pueden llegar a suponer hasta el 15% de la pérdida de esa agua. Unos cultivos que durante el último año hidrológico necesitaron un 70% más de agua de riego, ya que ese año llovió solo un 30% con respecto al año anterior. También preocupa que las balsas de la isla se encuentran a un 30% de la capacidad. Para remediar toda esta situación, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la Oficina del Regante para ayudar a los agricultores y también a los municipios en evitar que haya pérdida de agua, pero también para mejorar la canalización. Esta Oficina del Regante, que estará aquí ubicada en esta finca, la Quinta Roja, en el municipio de Garachico, servirá también para realizar cursos de formación y, cómo no, también para impulsar la innovación tecnológica de las técnicas agrarias. Se trata de mejorar en su conjunto el riego en la finca, hacerlo desde un punto de vista muy técnico, de una investigación muy elaborada y que eso al final ayude a que se ahorre muchísima del agua. El agua supone, por hacer una media, el 40% del gasto de un agricultor. Es por eso que es tan importante que sepamos distribuirla en su justa medida, sin encharcamientos, como hemos visto, sin que se pueda ver perjudicados nuestros suelos o nuestras producciones. Y en La Gomera, desde hoy se va a poder usar la zona de los fogones del área recreativa de la Laguna Grande, aunque en la zona de recreo sigue prohibido su uso. Mónica Darias, por la COVID-19. Así es, desde hoy los fogones del área recreativa de la Laguna Grande se pueden usar al bajar el riesgo por incendio. Se trata de una de las áreas recreativas más emblemáticas de La Gomera y además más visitadas. Un comunicado que se conoció en la tarde de ayer por parte del Parque Nacional de Garajonay, en el que se alude a la responsabilidad de los usuarios para evitar la propagación de la pandemia. También se habla de la gestión de residuos, que los usuarios, cuando abandonen la zona, puedan llevarse la basura. Esta mañana la imagen que nos encontrábamos eran operarios del Parque Nacional, fogones vacíos, pero ellos delimitando las zonas que no se pueden utilizar a causa de la COVID-19. Vamos a hablar ahora de salud, porque en Gran Canaria se está utilizando una técnica pionera, novedosa, para implantar prótesis de cadera. Y los beneficios son muchísimos para el paciente. Así es, de hecho, una multinacional médica acaba de elegir al cirujano que la practica en Hospitales San Roque como formador de profesionales médicos en todo el mundo a través de su plataforma online.
Se trata de una técnica con grandes beneficios para el paciente. Se realiza una mínima incisión. La recuperación es visible pocas horas después de la cirugía, sin muletas y sin dolor. Requiere una menor analgesia, por lo tanto el paciente no tiene que estar tomando medicación de forma constante. Disminuye o evita la cojera que veíamos tradicionalmente los primeros meses en este tipo de cirugías. Carlos lo sabe bien, se operó hace 3 meses. Al otro día que me levanté, me puse a caminar en la habitación con la muleta, solté la muleta y al segundo día cuando llegué a la casa subí escalera y todo el mundo. El cirujano que le operó en Hospitales San Roque en Gran Canaria ha sido elegido por una multinacional médica para explicar esta técnica a través de vídeos que colgarán en su plataforma online y que podrán ser vistos por profesionales de todo el mundo. Es uno de los pocos médicos que realiza esta técnica en España. Tienen que haber alrededor de unos 10 centros en toda España que trabajen de forma estandarizada y protocolizada este procedimiento. Lo que hicimos fue unas cirugías que grabamos en vivo para poder transmitir y crear un video que sirva como formación. Este video es el que se utilizará de referencia a nivel mundial. Tras la pandemia, los cursos se comenzarán a impartir de forma presencial por toda Europa. En Lanzarote, en los próximos días, Teguise se va a reabrir en la Plaza de la Mareta, el que muchos consideran el mayor mercadillo de Canarias. Eso sí, José María de Pais, con una forma reducido por la COVID-19. Eso es, tradicionalmente el mercadillo de Teguise contaba con 450 puestos, ahora lo hará con 150, es decir, se reduce a una cuarta parte. Eso sí, estos puestos tendrán un carácter rotatorio. La reapertura está marcada por las nuevas condiciones sanitarias que se adhieren al nuevo plan de seguridad. Las recomendaciones para que no se propague el virus en esta zona no solo van a ser para los encargados, para los dueños de los puestos, sino también para todas aquellas personas que lo visiten en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sin duda una gran noticia, ya que la reapertura del mercadillo servirá de estímulo económico para esta zona. Invito a la ciudadanía a que esté atento en los próximos domingos para, lógicamente, venir al conjunto histórico, consumir nuestra economía, consumir nuestra gastronomía, nuestras calles empedradas y, lógicamente, lo que vamos a proceder a esta implantación del mercadillo, hacerlo también en la isla de La Graciosa y el mercadillo famoso del pueblo marinero de Costa Teguise. Y por primera vez la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria se ha trasladado hasta un centro penitenciario. Los escritores Armand Gauss y Ana Requena han compartido impresiones con los internos del centro Las Palmas 2. Así es, por primera vez han participado en una sesión como esta en un interesante debate sobre lectura, feminismo e inmigración. Es el único centro de España que, de momento, con el momento de pandemia en el que vivimos, ha permitido que se celebre un acto de estas características. La escritora Ana Requena lee parte de su libro Feminismo Vibrante. Lo hace ante un grupo de internos que no han dudado a la hora de entrar en debate tanto con ella como con el también escritor Armand Gauss. Creo que al final se trata de que la cultura llegue a todas partes y a toda la gente. Piensa que aquí no se han olvidado de que están tratando con seres humanos y que son personas que necesitan que se alimente su cerebro. Antes de la pandemia, el centro penitenciario Las Palmas 2 contaba con 4 programas activos de lectura. Este centro penitenciario tiene unos 9.000 libros disponibles. Esta biblioteca cuenta con 100 usuarios y se realiza aproximadamente una media de 200 lecturas al mes. La lectura en prisión está muy extendida. Los internos, claro, tienen mucho tiempo para estar en la celda y la aprovechan mayormente muchas veces para leer. Para los internos, los libros suponen una forma de evadirse de su realidad. Todo lo que sea evadirse, todo lo que sea salir un poco en pensamiento de aquí, está bastante bien. Fui una de las que fueron infectadas con el COVID cuando se aisló el módulo y en esos momentos fue cuando lo descubrí realmente porque era mucho tiempo para pensar. Algunos reivindican más cultura en las prisiones. El hecho de estar en prisión no significa que dejemos de ser cultos o dejemos de tener un nivel, bueno, que yo digamos. Y es que no hay barreras que puedan retener la libertad de viajar a través de un libro. Leer también es libertad y hay otro tipo de literatura. Santa Cruz de Tenerife va a celebrar de forma online la 17 edición ya de su Salón Internacional del Cómic.
Más de un centenar de eventos pueden seguirse a través de la red desde hoy y hasta finales de noviembre. Se trata de la edición con más participación de la historia. Además de la muestra, que se expone físicamente en el Salón del Parque García Sanabria, la mayor parte se va a desarrollar online. Habrá entrevistas, autores, exposiciones virtuales y hasta una subasta de obras. Una cita que sitúa a la capital tinerfeña como referente en el mundo del cómic. Será hasta el 29 de noviembre. Es un acontecimiento cultural y económico. El mundo del cómic hoy en Santa Cruz de Tenerife genera cultura, pero también genera economía. El asunto virtual ha significado que sea el salón de todos los que se han celebrado más internacional, con más participación. Talleres, vamos a tener proyecciones de cine, vamos a tener partidas de rol online, porque la idea que teníamos desde un comienzo era que todas esas características que ha tenido siempre el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife se trasladen al ciberespacio. Bueno, vamos a ver ya un adelanto de la actualidad deportiva con Armando Vallejo. A las puertas del fin de semana, Armando, y con partidos de alta tensión. Sí, entre ellos el del Club Deportivo Tenerife, el domingo frente al Zaragoza. No hay forma de que Fran Fernández, el técnico, se quite de encima la losa, la presión de jugársela en cada partido. El pasado fin de semana consiguió una prórroga gracias al empate, pero solamente de una semana. Escucharemos al técnico blanquiazul, porque además la siguiente semana hay derbi y seguro que querría estar sentado todavía en el banquillo. Seguro que sí. Ojalá. Enseguida, Armando Vallejo con toda la actualidad deportiva. Nos vamos a ir antes mirando a Estados Unidos, pues casi como empezábamos la semana, la vamos a terminar con ese recuento. Y Pensilvania, estado natal de Biden, que podría convertirlo, vamos a ver, quedan unos cuantos miles de votos que contar, en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Pero hoy nos vamos a despedir de ustedes mirando al cielo. Así es, sí, lo vamos a hacer en Fuerteventura, porque allí ha dado comienzo hoy el Festival Internacional de Cometas, este año con menos participación por la situación que marca la crisis del coronavirus. Hemos procurado tener el espacio donde se está celebrando con todas las garantías de salud para evitar contagios. No tener aquí a todos nuestros compañeros, porque de 300 y algo de personas que venían, nos encontramos con somos 50. Nos da pena que no estén con nosotros. Unos 50 cometistas participarán en este evento, que cumple ya 33 años y que ha tenido que adaptarse a las limitaciones de aforo y a las medidas de seguridad. Hasta el próximo 8 de diciembre, este espectáculo va a llenar de color y formas distintas ese cielo de Corralejo. Isabel, terminamos. Disfruten del fin de semana. Sigan también informados con nosotros sábado y domingo. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.